Una vez más, son los más inocentes los que pagan las consecuencias de las políticas de fronteras abiertas, en esta ocasión en Francia, donde un supuesto refugiado sirio apuñalaba a varios niños en el día de ayer. Otra tragedia que, tal y como decía el líder de Vox, Santiago Abascal, podría haberse evitado si no existieran descerebrados entre nosotros que llamaran, financiaran y hasta justificaran los actos de este tipo de gentuza. Como hacía, según se supo la noticia, la infame periodista y peor persona Susana Griso, cuyas palabras hablan por sí solas. Genera una conmoción y en un país como Francia son votos para Le Pen, para la ultraderecha. Un regalo. Esto es un regalo para Le Pen. O sea, es tremendo porque en un país que ya está tan tocado por el terrorismo, que lleva tantísimos atentados en su piel, tantas cicatrices que han dejado sujetos como este. Y es que lo más preocupante para Susana no era la salud de esos niños inocentes, sino que el atentado en sí favoreciera a la supuesta extrema derecha. Unas palabras que evidentemente iban a provocar la reacción de muchos en redes sociales, y que el panfleto de Paco Maruenda iba a resumir con este titular: los bots de Vox acribían a Susana Griso por opinar sobre la masacre en Francia. Y tan anchos y tan panchos se quedaron, como lo hacen hoy también en Antena 3, asegurando que el criminal sirio llevó a cabo el atentado en nombre de Jesucristo, cuando esa es la expresión de un testigo cuya voz aparece en el vídeo, simplemente alucinante. Eso sí, como en España parecemos inmersos en una competición por ver quién dice la mayor barbaridad, aquí llegaba el supuesto periodista Blas Moreno. Y en este caso decía Pochi, que lleva viviendo en Europa 10 años, suele ser gente desafecta con el sistema, que vive en el paro, que no tiene oportunidades laborales, que sufre racismo, que sufre discriminación, y todo ese cóctel de gente, de circunstancias, aunque ellos no hayan nacido en una familia conservadora, les llevan a radicalizarse por internet y acabar atentando sin siquiera tener conexiones directas con la cúpula yihadista en Siria, por ejemplo. Muy significativo, como calificaba este mismo mamporrero allá por el año 2017, el hecho de que los socios de Vox en el gobierno húngaro creyeran que la mayor amenaza para los europeos eran los refugiados sirios. Igual no estaban demasiado equivocados los húngaros y los polacos, a la vista de este mapa y los prácticamente inexistentes atentados en sus países. Países con cuyos gobiernos está perfectamente alineado el partido liderado por Santiago Abascal, que por cierto son los únicos que rechazan el nuevo acuerdo europeo para acoger a más supuestos refugiados, bajo la amenaza de sanción de 20.000 euros por cada persona no aceptada. Un absoluto plan sin fisuras que habría que analizar detenidamente, ya que quizás salga a cuenta rechazarlos y aceptar la sanción, a la vista de que hoy mismo conocemos la detención de uno de estos supuestos refugiados, que habría defraudado 90.000 euros cobrando durante 13 años la renta garantizada de inserción vasca mientras vivía en Francia. Esto por no hablar de los también negacionistas del jamón que directamente le metían fuego a un edificio que estaban ocupando en Melilla al ser desalojados por la policía. Unas tropelías de estos seres de luz alérgicos al jamón que desgraciadamente como partido político solo denuncia Vox, que en su primer gobierno en Castilla y León ha conseguido colocar a la región como la que mejores datos ofrece en cuanto a creación de sociedades mercantiles, con un vicepresidente como Juan García Gallardo que ayer mismo se plantaba en Bruselas para defender a los ganaderos. Con este reglamento del año 2020 lo único que está consiguiendo la Comisión Europea es ahogar a los ganaderos de toda Europa. No está dando cuenta la Comisión Europea que lo que está consiguiendo es enfrentar a los ganaderos con Bruselas. Lo que está recogiendo es la desafección del sector primario con el proyecto común europeo. Y es que el sector primario español está más en riesgo que nunca, con una ministra ecologeta como Teresa Rivera, que era nombrada en el día de ayer persona non grata en Lucena, Huelva, por su boicot a la fresa española, que ha conseguido disparar las importaciones de la marroquí a Alemania, como también comienza a suceder con los tomates. Natural que ante estas tropelías de nuestro propio gobierno cada vez más personas confíen en Vox y en el sindicato Solidaridad, que daba otro disgusto a los sindicatos amantes de los crustáceos, Comisiones Obreras y UGT, dejándolos fuera del comité sindical en una empresa del sector minero y en otra de seguridad privada. Mucho más despacio de lo que nos gustaría, pero las cosas comienzan a cambiar para bien. Y de ello son conscientes hasta los golpistas catalanes, cuyo presidente Pere Aragonés comienza a augurar un escenario difícil para los independentistas a partir de las próximas elecciones generales. Para las que, por cierto, finalmente se exigirá el DNI al entregar el voto por correo, y a las que de manera sorprendente no concurrirán dos partidos que ostentaban escaños en el Congreso hasta ahora, Foro Asturias y el Partido Regionalista Cántabro de Miguel Ángel Revilla. Sospechoso a más no poder, más aún conociendo al cacique cántabro de las anchoas, que bien podría juntarse con la exdiputada de Vox Olona en su show particular, en busca de los avales necesarios para poder presentar su partido a las elecciones generales. Elecciones generales para las que en Podemos ya van totalmente a la desesperada, a falta de horas para que expire el plazo para pactar con la ministra comunista de Trabajo, Yolanda Díaz, con incluso amenazas de rebelión dentro de la propia formación morada y con una cazada extraordinaria al partido de Ione Belarra e Irene Montero, que en previsión de que la fusión con Sumar no funcione había registrado ya un nuevo partido, bajo el nombre Juntas si se puede.
que raudos y veloces salieron a asegurar desde el propio Partido Morado que era un error, para más tarde confirmarse que el registro fue llevado a cabo por un asesor de Pablo Iglesias cuando era vicepresidente del gobierno, con acta notarial, cargos con DNI y estatutos. Un nuevo bochorno podemita que para disimular habría una votación para preguntar a las bases si debían unirse a Yolanda Díaz o no, en medio del pánico a perder los beneficios de estar en primera línea política, como los más de 120.000 euros anuales que se embolsa la secretaria de Estado de Igualdad Ángela Rodríguez Pam. Y es que la vida antes de tocar ministerios era muy dura para estas feministas, como demuestra esta imagen que vale más que 1000 palabras. Con un poco de suerte, a partir de agosto nos las quitaremos de encima si en el Partido Popular se aclaran, ya que mientras en algunos municipios como Guadalajara ya se están llevando a cabo pactos con Vox a nivel nacional, no lo veía tan claro su coordinador general Elías Bendodo, añadiendo que el límite era la Constitución, cuyo mayor defensor en estos últimos años ha sido precisamente el partido de Santiago Abascal. Al final es lo de siempre, como decía el portavoz de Vox, Iván Espinosa Los Monteros: si votas a Vox sabes lo que votas. Si votas al Partido Popular, pues ya Dios o Cuca Gamarra y su boca dirán. Está muy bien que nos copie el programa, está muy bien que hagan las cosas que nosotros decimos, pero es que no las hacen, este es el problema. Y este es el auténtico riesgo, y además es que es un riesgo que ya hemos visto. Estamos en una situación muy parecida al 2011. A finales de 2011 había una enorme esperanza en que se constituyera una alternativa, y se decía: lo importante es echar a Zapatero, cueste lo que cueste. Bueno, sí, esa es la condición necesaria, pero no suficiente, que se dice en el mundo de las matemáticas. Es necesario echar a Zapatero, es necesario echar a Sánchez, pero es necesario, como decía nuestra secretaria general, para conformar una alternativa. No simplemente para poner unas caras distintas, un poco más aseadas que las muy indecorosas caras que hemos visto en estos gobiernos, sino para cambiar las políticas. Como consecuencia de lo que sucedió en 2011 y sobre todo lo que no sucedió, es decir, un gobierno que venía a bajar los impuestos y los subió el primer día en el Consejo de Ministros, un gobierno que venía a desmontar las leyes de memoria histórica y las consolidó. Lo mismo que ha hecho el PP del señor Feijóo o de la señora Ayuso en Madrid, es decir, el PP, que promete que va a derogar lo anterior, pero luego no lo hace. Y yo creo que los españoles ya pueden estar seguros de que no lo harán, excepto si dependen de Vox. Porque si dependen de Vox, seguro que se va a derogar la ley de memoria histórica, que se va a desmontar el Ministerio de Igualdad, que se van a bajar los impuestos, que se va a bajar el gasto público, que se va a reducir el número de ministerios, que se van a hacer todas esas cosas que muchos españoles quieren, que les han prometido muchas veces, pero que nunca se han hecho, excepto cuando hemos gobernado nosotros. Hemos hablado de, por ejemplo, desmontar las ayudas a los sindicatos. Y cuando hemos gobernado, aquí tenemos al vicepresidente de Castilla y León, le han quitado 20,5 millones de euros, me parece, del presupuesto de Castilla y León, que es que se estaban llevando 20 millones de euros. Eso sí, quien no defrauda tampoco mintiendo a sus votantes como siempre es el PSOE, en este caso el navarro, que prometía hace unas semanas que no iba a pactar con Bildu, en el que precisamente prevé apoyarse ahora para investir como presidenta a su candidata María Chevite. Mientras ayer mismo el partido de Otegi llevaba a cabo un homenaje al primer etarra que cometió un asesinato sin tapujo de ningún tipo. Tapujos que tampoco conocen en la Esquerra Republicana de Junqueras y Rufián, que ahora se unen en coalición a los bildutarras de cara a las elecciones en el Senado. Y oye, aquí no pasa nada, ya que lo importante parece ser aterrorizar a la población con terroríficos presagios climáticos, que se resumen en que en verano hará calor. Todo esto mientras la locura mundial pijo progre continúa avanzando, en este caso en los Estados Unidos, después de que una alumna norteamericana haya sido suspendida por usar el término mujer biológica en un proyecto universitario. A estas alturas uno no sabe ya si reír o llorar, y es que cualquier cosa es posible en un mundo en el que hasta una mujer casada con un muñeco de trapo denuncia que su marido es infiel y le quita el pene.